Siente la magia y el amor, transmitida por la radio, la romántica de San Cristóbal, Magis 98.3. Presentamos Huellas, un programa dedicado a nuestros antiguos alumnos. Amigos que escuchan Huellas, saludos. Tal y como lo habíamos prometido, durante este mes seguimos tras las huellas de los docentes. Esto a propósito de que el 30 de junio se conmemora el Día Nacional del Maestro. Y qué mejor manera de reconocer la gran labor que realizan ellos de enseñar a quienes han pasado y a los que aún permanecen en las aulas del Instituto Politécnico Loyola. Escuchemos un poquito sobre quién nos acompaña hoy. Cuando yo digo que yo soy docente en el instituto, entiendo que esa es mi forma de devolverle al Politécnico eso como ser humano. Estudiar tal vez no te garantice algo, pero si no estudias, es seguro que no vas a tener nada. Es algo que si yo miro hacia atrás, o sea, yo no me podría describir sin el Instituto Politécnico Loyola. Huellas de nuestra institución. El significado de huellas viene dado como una marca o señal que deja el pie o la mano de un ser humano. Asimismo, en la vida, vamos dejando una impronta que nos identifica, que nos reconoce en la medida en que nuestro camino se hace más largo. Hemos iniciado un proceso en busca de esas marcas que han dejado a su paso miles de personas con el sello del Instituto Politécnico Loyola. Trabajo, emprendimiento, innovación, servicio, a través de este programa, Huellas. Hoy conversaremos con un maestro que se formó precisamente en esta institución jesuita. Con nosotros, Buenaventura Pérez de los Santos. Saludos, profe. ¿Cómo se siente? Saludos, Luisana y todo el equipo. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con todos ustedes. Para nosotros el placer es inmenso tenerte acá en esta emisora Magis 98.3 FM, que es la emisora del Instituto Politécnico Loyola. Y queremos saber de inicio, ¿por qué decidiste estudiar en el Instituto Politécnico Loyola? Pues tal vez suene un poco gracioso porque nunca estuvo en mis planes. Yo estudiaba en un colegio bastante pequeño y un grupo de compañeros, cuando salimos de clases, yo vi que iban en dirección contraria a donde usualmente ellos se dirigían a casa y les pregunté que hacia dónde iban y me dijeron que a buscar un formulario para tomar el examen de admisión del Instituto Politécnico Loyola. Pues yo me colé con ellos, vine acá y busqué el formulario. Realmente, para ser honesto, yo pensaba inscribirme en la Academia Militar, pero luego vine, busqué todos los papeles, los requisitos y tomé el examen de admisión. Yo sí tenía un gran deseo de estudiar mecánica. Esa es la realidad. A mí me gusta mucho el dibujo técnico y el diseño de maquinarias y piezas. Y yo tengo un hermano que estudiaba acá, es mucho mayor que yo. Y bueno, yo dije, déjame seguir los pasos, tomar el examen y si apruebo, pues entrar a estudiar mecánica, que era la carrera que inicialmente pensaba. Por lo que nos has contado, entonces podemos deducir que iniciaste aquí en el nivel secundario técnico. Sí, correcto. Inicié en el nivel secundario, en el primero pretécnico, como se le llamaba en ese entonces. Mencionas que querías estudiar mecánica. Entonces, ¿qué pasó de la mecánica a la electrónica? Pues te cuento también que yo pensé que no había aprobado el examen de admisión. De hecho, yo no vine a ver los resultados y fueron mis compañeros que me llamaron por teléfono y me dijeron, tú fuiste de los que aprobaste. Yo dije, wow, qué extraño. Vine y nada, estaba en el listado y empecé a recaudar los papeles, ¿no?, que se necesitaban para entrar. Empecé en primero pretécnico, como te dije, o en el primero de secundaria, como se le llamaba en ese entonces. Y sí, toda mi intención hasta el momento de seleccionar la carrera era mecánica.
Bien, de un colegio pequeño, como acabas de mencionar, a la gran ciudad Loyola, algo totalmente diferente. ¿Cómo entonces fue ese proceso de adaptación? Fue un cambio bastante grande. Yo recuerdo que cuando yo vine a la inscripción, la persona que me recibió los documentos me preguntó si yo no estaba asustado, porque yo era bastante pequeño de tamaño, era delgadito y bien pequeño. Me preguntó si yo no le tenía miedo al álgebra. Recuerdo como hoy. Yo le dije que no, yo tenía bastante ímpetu en ese entonces. Imagínate que yo venía de un colegio donde a las 11:30 de la mañana ya yo estaba camino a mi casa, 4 materias fundamentales, más, qué sé yo, educación cristiana, etc. Y aquí un sistema totalmente diferente, 2 recesos, muchísimas asignaturas, muchas tareas, un campus bastante grande y muchísimas normas y reglas que aplicaban en ese entonces. Realmente fue un cambio de ambiente bastante drástico, pero positivo. ¿Por qué te digo? Porque lo primero es que yo ingresé con varios de mis compañeros del colegio que también aprobaron, y cuando se hizo la división por los diferentes cursos, un grupo bastante numeroso también quedamos juntos. Entonces ya yo tenía amigos con cuales compartir y no me sentía tan solo dentro de este ambiente del Politécnico. Dentro de esos cambios, ¿qué fue lo más difícil a lo que tú como estudiante tuviste que enfrentarte? Al decano de estudiantes, Rolando Arias, cuyo nombre nunca se me va a olvidar. ¿Te sucedió algo particular con Rolando? No, pero Rolando era una persona de muchas reglas, bastante estricto, y él era como el miedo de todos los estudiantes que había aquí, porque había que andar por las reglas, ¿no? Y yo creo que ese fue Creo que fue la persona a la que más le temíamos en ese entonces. Los maestros, como tal, nunca fueron un gran inconveniente. De hecho, el sistema del Politécnico hace que los maestros sean bastante consecuentes con los estudiantes, no en cuanto a permitirles no cumplir, sino que te explican cuál es el sistema, te enseñan cómo funcionan las cosas. Y en ese sentido sí fue bien cómodo y hasta divertido. Pero el decano de estudiantes era clase aparte. Hablando ya de maestros, ¿o puedes mencionarnos algunos que para ti se hayan convertido en un ejemplo para ti? Claro. Mauri Arias, profesora de matemáticas, fue mi profesora de álgebra y aún es profesora acá. Marino Brito, que fue profesor de cálculo cuando yo estudiaba aquí. Daniel Espinosa, profesor de electrónica. Y hay varios que tal vez ya no están acá, pero que sí marcaron bastante la vida de uno como estudiante. Y tú, cuando ingresaste a la institución, nos dijiste que llegaste aquí con amigos de otro centro educativo. Al llegar acá, ¿hiciste muchos amigos? Sí. Yo recuerdo que la primera asignación que nos pusieron en el aula era aprendernos los nombres, los apellidos y dónde vivía cada uno de los compañeros de aula. Eso para fomentar, ¿no?, que nos conozcamos y que no se fueran a crear pequeños grupos, que aunque siempre se hacen, al final tú tenías que tener una convivencia bastante importante con todos tus compañeros, no solo del curso que te tocó, sino de las diferentes secciones que habían. En ese entonces éramos 5 secciones en cada nivel, primero, segundo, etc. Y en los recesos, básicamente compartíamos con todos. Habían muchos estudiantes de Santo Domingo, estudiantes de Baní en ese entonces. Y en los recesos, como compañeros o conocidos del colegio, también habían en otros cursos u otras secciones, compartíamos con ellos y con los amigos que conocían. Así que en general era un grupo bastante nutrido y grande y nos conocíamos entre todos. Como todos saben, acá en la institución se ofrece una educación integral, una educación totalmente variada. No solamente sentarse en el aula, no. La educación de acá es bien amplia. En ese sentido, ¿participaste tú en los grupos de pastoral, en el ballet folclórico o alguna de las otras actividades que se realizan? Bueno, yo practicaba y participé en los equipos de tenis de mesa que se enseñaba en ese momento. También el equipo de voleibol porque era mixto. Y bueno, en básquet no tanto porque había muchos compañeros mucho mejor que yo, tengo que admitirlo. Pero sí era parte de ese equipo y también fui parte de la selección de ajedrez en ese momento. Así nosotros hacemos nuestra primera pausa en esta emisión especial
tras las huellas de los docentes del Instituto Politécnico Loyola y sus diferentes niveles académicos. Usted no le cambie, porque regresaremos de inmediato. Estás escuchando Huellas. Cuando vengas al Instituto Politécnico Loyola, te sugerimos que visites nuestro parque didáctico, donde podrás recorrer áreas de especial interés, tales como el Museo de Biología y el Arboretum Padre Julio Cicero, la colección de maderas, también el Jardín de las Coníferas. Además, el mini zoológico Félix Servio Ducudrey, el mural Bella Zanetti, entre otros espacios que esperan por ti. Haz tu cita, ven con tu familia. Llámanos al 809-528-4010, extensiones 3082 y 3060. De lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Recuerda, cuando visites nuestra institución, te esperamos para realizar la ruta didáctica del Instituto Politécnico Loyola. Estás escuchando Huellas. Aquí seguimos en Huellas conversando con nuestro maestro Buenaventura Pérez de los Santos, egresado de Electrónica Digital del año 2000. Buenaventura, yo quiero saber, ¿qué significó para ti culminar ese ciclo educativo acá en la institución? Mira, si hay algo que yo siempre digo, cada vez que voy a una reunión y me preguntan algo similar, es que para mí, quien me ha marcado como persona ha sido el Instituto Politécnico Loyola, porque creo que ha sido la institución que me formó de manera muy integral. O sea, no solo en el área técnica en ese momento, sino como persona, como ser humano, inculcando valores y al mismo tiempo haciéndolo con un sentido de libertad. Entonces, muchas veces cuando yo digo que yo soy docente en el instituto, me preguntan que por qué. Y yo digo porque entiendo que esa es mi forma de devolverle al Politécnico. Eso es lo que me ha marcado como ser humano. Y aunque tal vez yo en un momento dado di una asignatura, ahora doy más o estoy más involucrado, siempre me he sentido apegado a devolverle con un granito de arena todo eso que me dio. ¿Estaba entre tus planes ser docente de la institución? ¿O cómo se dio eso? Mira, cuando yo estudiaba, principalmente ya en la parte de la carrera, siempre me seleccionaban para los cursos de reforzamiento a los niveles más bajos. Y creo que fue algo que se fue fomentando en mí de manera implícita. Yo participaba en los reforzamientos, de hecho, para las personas que venían a tomar los exámenes de admisión de fuera, para los cursos ya del Politécnico que estaban por debajo del nivel en que yo me encontraba en su momento. Y creo que fue algo que se fue dando y se fue fomentando en mí, y creo que quedó como una parte natural, ¿no?, de mi persona. No es lo mismo estar en las aulas como un estudiante más, que ser el guía de un aula, que ser el ejemplo a seguir de esa aula. ¿Qué sentiste tú el primer día que te tocó impartir docencia? Fue una experiencia extraña esa primera vez, un sentir extraño también, porque también te voy a hacer una anécdota. Recuerdo que cuando entré al aula la primera vez y yo dije buenos días, en ese momento los estudiantes se pusieron de pie. Y yo venía ya del sistema de una universidad donde el profesor entra y nadie se pone de pie ni nada. Y yo recuerdo que me lo encontré extraño esa primera vez. Y luego les decía, sí, se pueden sentar, buenos días. Y esa primera vez, vuelvo y te repito, fue algo extraño pero gratificante a la vez. Mira, hay algo que yo siempre he dicho y he mantenido como mi norte en este ámbito de la docencia, y es que mientras más tú compartes lo poquito o mucho que sepas, más tú aprendes. Porque la educación es algo de doble vía. Uno aprende muchísimo de los estudiantes, y cuando uno está del otro lado de la mesa, como tú mencionas, tú te das cuenta de la gran responsabilidad que eso representa, porque es un compromiso que tú lo haces para el beneficio de cada uno de esos jóvenes y a su vez del país, de la provincia, del planeta. O sea, es algo que escala a niveles que en principio uno no se imagina que puede darse. Pero es muy gratificante saber que uno puede contribuir
y vuelvo y repito, con lo poquito que uno sabe con esta misión. Tu trabajo como docente inició en el nivel secundario de este centro educativo. Yo empecé acá como docente en el año 2004 y ya estamos en el 2021, así que creo que son muchos, ¿verdad? En el Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola, IESEL, ¿cuántos años llevas tú dando clases y cómo ha sido tu experiencia en la formación de ingenieros e ingenieras? Yo estoy como docente del IESEL desde el año 2010 aproximadamente, en las áreas de programación y redes. ¿Y qué puedo decirte? La experiencia ha sido interesante porque en tecnología cada sección de clases que tienes y cada vez que te paras en las aulas es un reto porque avanza bastante rápido. Entonces hay que innovar mucho. Hoy en día todos los estudiantes tienen acceso a internet y a un montón de información que obliga a que el profesor sea cada vez más dinámico, más proactivo y que se esfuerce mucho en generar ese interés de los estudiantes por aprender cosas nuevas. Pero es muy interesante porque te reta a cada día ser mejor, estar mucho más actualizado. Y obviamente eso suma la satisfacción que tienes como profesional y como persona de contribuir con que esos jóvenes puedan mejorar e insertarse como ciudadanos con una alta calidad educativa y profesional en el país y en los sectores productivos. ¿Impartes docencia además del IPL en otro lugar? Sí, yo imparto docencia en la Universidad Católica Santo Domingo en el área de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Como has mencionado, aparte del IESEL, eres maestro en otra universidad. ¿Cuál de los dos lugares representa para ti un mayor reto a la hora de impartir docencia? Mira, el Politécnico Loyola, en sus distintos niveles, comparte la filosofía ignaciana. Entonces es una manera diferente de enseñar porque aparte de la enseñanza técnica, digamos, profesional, también hay una enseñanza en valores que Loyola se esfuerza mucho en que cada docente transmita. Tal vez cuando uno enseña o es estudiante en una universidad, digamos, en Santo Domingo, hay un sistema que es mucho menos personal, por decirlo de alguna manera, y la parte de enseñar en ciertos valores no es tan fuerte como lo que hay aquí. Entonces aquí es un reto bastante interesante porque aquí Loyola se enfoca mucho en el acompañamiento al estudiante y no que el profesor vea a cada uno de esos jóvenes como una matrícula, sino que vamos más allá. Entonces aquí es un caso bastante particular y es un reto día a día para el docente. Buenaventura, la pandemia del COVID-19 nos obligó a hacer cosas que jamás uno se imaginaba que iban a tener que ser de esa forma. Una de ellas es la docencia virtual, que aunque de alguna forma nuestros estudiantes se relacionan con el asunto, pero nos vimos obligados de golpe a hacerlo totalmente virtual. ¿Cuáles retos tú como maestro has enfrentado durante este tiempo de pandemia y la docencia virtual? Mira, como profesional del área de tecnología, que yo siempre he estado ligado, la virtualidad no ha sido ajena al manejo profesional y tal vez académico hasta cierto punto que yo he tenido o enfrentado. Siempre he trabajado en multinacionales y casi siempre hay muchas personas de otros países y la semipresencialidad o virtualidad es parte del ejercicio profesional. Ahora bien, en la docencia, cuando tuvimos que irnos de golpe a un esquema totalmente virtual, creo que el reto más importante como docente, y no solo para mí, quizá para muchos, ha sido el tema de ese manejo que hay que tener con los estudiantes, tanto en la transmisión del conocimiento como en la manera en que ellos lo van a recibir y lo puedan interiorizar. Porque el hecho de que no puedas interactuar de manera física con los estudiantes crea un ambiente un poco impersonal y ese trato, ese conocimiento, el tú ver en persona cómo se está desarrollando ese estudiante, cómo está evolucionando y cómo está creciendo, se hace mucho más difícil. Entonces yo creo que el reto, más que transmitir el puro conocimiento, porque ya,
todo lo que un docente sabe está en internet, está en los libros. Un docente lo que aporta es experiencia, un docente lo que aporta es guía para que ese estudiante por sí mismo pueda crecer o aprender a crecer. Creo que es lo que tuvimos que trabajar mucho más para que desde el punto de vista de la virtualidad o semipresencialidad, el estudiante sea capaz de asumir ese reto y saber que eso es lo que hace un profesor. O sea, un docente lo que hace es guiarlo, pero que sepan que ellos tienen la capacidad de, con lo poco o mucho que reciban, poder crecer como profesionales y como personas. Y ya que estamos hablando del COVID-19, esta pandemia que tantos cambios nos ha traído, ¿cómo te ha ayudado lo que tú aprendiste aquí en IPL a lidiar con la situación del COVID-19? Mira, como te decía al inicio, cuando inicié como estudiante, Loyola siempre se ha caracterizado por tener reglas bastante fuertes en términos de cumplir. O sea, Loyola le enseña mucho al estudiante a cumplir reglas, a comportarse, a ser un ente cívico. Entonces, eso a mí me ayudó bastante porque te enseña que cuando se dan esta clase de situaciones, te muestra la manera de tú comportarte como individuo social, o sea, como un ciudadano, no desobedecer las normas, cuidarte, saber cómo comportarte en tu nuevo entorno laboral, por ejemplo, virtual, y tratar de ser un ciudadano ejemplar ante estas situaciones para poder cumplir con la meta que se quiere, que es poder salir de esta situación de pandemia. Señores, yo estoy frente a una persona, como ustedes lo están escuchando, pero yo lo estoy mirando, frente a una persona relativamente joven. Entonces, es un poco difícil cuando uno tiene una edad que no es tan avanzada para impartir docencia. Los muchachos, mientras más maduro vean que es el maestro o maestra, más respeto muestran. ¿Ha sido tu edad un obstáculo para obtener respeto dentro del aula de los estudiantes? Realmente no. Yo tengo un carácter bastante fuerte como persona. O sea, cuando la gente me ve, siente que yo tengo una personalidad muy fuerte. Yo soy bastante serio, de hecho, y muy responsable. Y desde que yo piso el aula, trato de transmitirle eso a los estudiantes, aunque también le transmito que puedo ser una persona confiable, sea una persona que es su amigo, aparte de su profesor. Pero realmente nunca presenté un reto. Yo he tenido muchos estudiantes en la universidad mayores que yo, mucho mayores, pero nunca he tenido problemas. Yo siempre, aunque les tiendo mi mano amiga, o sea, siempre estoy abierto, pero también mantengo ese respeto que se debe tener en una relación docente-estudiante y no me puedo quejar. Siempre me ha ido bastante bien, gracias a Dios. Acá en la institución, ¿te ha pasado algo curioso con alguno de los alumnos? Sabemos que los muchachos a esa edad hacen sus travesuras. ¿Te pasó algo con alguno de ellos que tú te fuiste aquel tiempo cuando tú eras estudiante y dijiste en ese momento, yo no hacía eso en mi tiempo? Bueno, yo tuve algunos estudiantes rebeldes, digamos, que por la misma adolescencia, y aunque yo nunca tuve problemas, sí me pasaron algunas cosas que sí recordaba el comportamiento de ciertos compañeros que tal vez pasaban por una adolescencia un poquito más traumático, fuerte. Y creo que en ese momento pensé, wow, mira, uno tal vez veía este comportamiento y se reía o, no sé, tildaba al compañero o compañera como tonto. Pero cuando te pasa con un estudiante, ya tú sabes que realmente tienes que ayudarlo a superar esa etapa. Pero en general yo creo que aquí en el Politécnico los estudiantes suelen tener buen comportamiento en general y tal vez por el mismo sistema no se ven tantos casos como tal vez tú puedas ver en otros institutos. Entonces, realmente creo que las experiencias que he tenido en ambos lados, digamos, del escritorio, han sido buenas. Mencionabas hace un rato a la maestra Mauris. Yo creo que tú me digas, ¿qué sientes tú al estar al lado de aquellos que fueron tus profesores, ahora en el mismo escenario, de maestro a maestro? Yo, con todos ellos, cuando estoy acá en la institución, mantengo el mismo respeto
que cuando estaba como docente. De hecho, todavía no tengo el valor de tutear a ninguno. O sea, le digo maestro, maestra, a todos cuando lo veo, que tal vez no me pasa a mí. Yo he tenido muchos ex estudiantes que cuando me ven ya me dicen tú. Yo nunca he tenido el valor de a ningún maestro de aquí del Politécnico tutearlo todavía. Aún yo le digo maestra, maestro, un placer verlo. Y lo trato con mucho respeto porque todavía los veo de esa manera. Claro que sí, hacemos otra pausa, pero regresaremos en poquito tiempo para continuar conversando con Buenaventura Pérez de los Santos. No le cambie. Estás escuchando Huellas. Cuando vengas al Instituto Politécnico Loyola, te sugerimos que visites nuestro parque didáctico, donde podrás recorrer áreas de especial interés, tales como el Museo de Biología y el Arboretum Padre Julio Cicero, la colección de maderas, también el Jardín de las Coníferas. Además, el mini zoológico Félix Servio Ducudrey, el mural Bella Zanetti, entre otros espacios que esperan por ti. Haz tu cita, ven con tu familia. Llámanos al 809-528-4010, extensiones 3082 y 3060. De lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Recuerda, cuando visites nuestra institución, te esperamos para realizar la ruta didáctica del Instituto Politécnico Loyola. Estás escuchando Huellas. Regresamos con esta emisión especial de Huellas, tras las huellas de nuestros maestros de los diferentes niveles del Instituto Politécnico Loyola. En esta ocasión nos acompaña un maestro del nivel secundario que es egresado de electrónica digital del año 2000. Con nosotros, Buenaventura Pérez de los Santos. Ahora llegó el momento de hacerte la pregunta del millón, como dicen los antiguos alumnos que he tenido la oportunidad de entrevistar en otras ocasiones. ¿Qué significa para ti el Instituto Politécnico Loyola? Mira, es una pregunta difícil, pero para mí haber estudiado aquí y el hecho de que este centro formase parte de la etapa más importante de mi vida, que es la etapa de formación, es algo que si yo miro hacia atrás y yo no me podría describir sin el Instituto Politécnico Loyola, para decirlo de alguna manera. Yo creo que ha sido una parte fundamental en mi vida y creo que lo que he logrado como persona se lo debo a lo que yo viví aquí en ese tiempo. Muchas veces cuando estoy con mis amigos y compañeros, yo les digo, es que todo lo que yo he logrado en mi vida lo he logrado gracias al Politécnico Loyola. No ha sido a la educación que yo tuve universitaria o a las maestrías o a los diferentes cursos o especializaciones que yo he hecho. Ha sido por el conocimiento que yo he adquirido aquí. Y cuando digo conocimiento no solo me refiero al técnico, sino a todo aquello que como persona Loyola me aportó en esa etapa de mi vida. Yo siempre he trabajado en paralelo la parte de docencia con el mundo, digamos, empresarial y comercial. Yo tengo muchos años trabajando en el área de tecnología como tal, pero cuando me preguntan, realmente yo digo que ser docente es mi empleo y la empresa es mi trabajo. Con eso te lo digo todo. Total, te entiendo totalmente, créeme. Tú sabes que estamos en tiempos difíciles donde la gente tiene el estudio como algunas personas en última categoría. O sea, los jóvenes de ahora entienden que el estudio es una vía que tarda mucho. Lo ven como una última opción. Y qué bueno que te tenemos aquí, porque tú que eres joven, me gustaría que le des un mensaje a aquellos que entienden que estudiando se dura mucho para uno llegar a obtener un bien material. Mira, yo siempre le digo a los estudiantes o a cualquiera que tal vez me pida consejo o estemos tratando un tema como el que mencionas, que probablemente
estudiar no te garantice un futuro, pero no estudiar es seguro que no te lo garantice. Entonces, uno estudia no solo para adquirir conocimientos técnicos. Los estudiantes y las personas deben comprender que estudiar es formarte. Y cuando aquí se habla de que solo la educación salva a República Dominicana, el país, etc., es porque no es simplemente saber mecánica, saber electrónica, saber computadora. Es que estudiar te brinda una serie de conocimientos como personas, conocimientos generales de vida. Mira, cuando yo estudiaba en la universidad, yo una vez vi una frase que son de las 3 frases más importantes en mi vida. Es una frase de Cervantes que dice que el que lee mucho y anda mucho, sabe mucho y ve mucho. Y eso dice, o sea, cuando uno analiza una frase como esa, debe comprender que eso abarca un montón de cosas. Cuando él dice leer, no es solo leer, es estudiar. O sea, saber no solo de ciencia, no solo matemática. O sea, es que hasta para tú tener una familia, tú necesitas poder haber aprendido una serie de cosas que te ayuden en ese aspecto. Entonces, estudiar tal vez no te garantice algo, pero si no estudias, es seguro que no vas a tener nada. Así es. Diste un tremendo salto de estudiante a profesor. ¿Qué extraña Buenaventura, el profesor, de Buenaventura, el estudiante? Mira, la mejor época de mi vida fue la de estudiante. Yo era súper despierto y a mí hasta me dejaban las llaves de los laboratorios porque yo era del tipo geek. O sea, lo mío era probar cosas. Yo recuerdo que cuando mis compañeros iban por la mitad de las prácticas de laboratorio, yo ya había terminado todo el manual. Y esa avidez de niño por aprender. Yo te dije que iba a estudiar mecánica, terminé estudiando electrónica. Y yo nunca pensé estudiar electrónica, pero a mí me fascinaba. O sea, y yo era un niño y un adolescente feliz. O sea, mi mejor época en la vida fue mi época de estudiante aquí en el Politécnico Loyola. Porque para mí todo era diversión. Tareas, trabajos, proyectos, o sea, todo era divertido. Como dicen por ahí, estudiar no tiene por qué ser aburrido. Buenaventura, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Huellas, el programa de los antiguos alumnos en esta emisión especial Huellas de nuestros docentes por partida doble, porque es egresado del Instituto Politécnico Loyola de Electrónica Digital año 2000 y actualmente es maestro de nuestra institución educativa. Vamos a culminar con esta frase: la enseñanza es más que impartir conocimiento, es inspirar el cambio. El aprendizaje es más que absorber hechos, es adquirir entendimiento. Muchísimas gracias, Buenaventura, por haber estado aquí. Muchísimas gracias por la invitación y espero que se repita pronto. Así será. Esta es tu casa, ¿no? No podemos decirte adiós porque siempre te tendremos aquí. A ustedes, gracias por la sintonía. Recuerden que las entrevistas anteriores están colgadas en nuestro canal de YouTube, Instituto Politécnico Loyola.ipl. Gracias por escuchar Huellas. Se despide Luisana Medina. Hemos presentado Huellas, un programa dedicado a nuestros antiguos alumnos.